Hola a todas las personas que están conectadas hoy con este episodio del Efecto Amarela. Les damos la bienvenida a este episodio para hablar de salud de la mujer rural. Desde la Fundación Amarela aspiramos a poder cerrar esa brecha y luchar en contra de esos obstáculos que tiene la mujer rural para acceder a una salud óptima. Por ese motivo, hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Laura Giraldo, endocrinóloga, quien ha trabajado en el campo colombiano atendiendo a pacientes y a mujer rural, y hoy nos va a dar su perspectiva respecto a este tema que queremos traerles a ustedes. Gracias, doctora Laura, por estar presente con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quisiera comenzar preguntándole un poquito respecto a su especialidad, endocrinología, por todas las personas que pueden estar viendo este podcast y no saber muy bien respecto a la especialidad, sí, tanto en qué consiste como en cómo llegó usted hasta allí. Bueno, muchas gracias por este espacio. En principio les cuento en qué consiste la especialidad de la endocrinología. Muchas personas llegan a mi consulta y no tienen idea de qué significa y por qué están allí. La endocrinología es la parte de la medicina que se encarga del estudio de las hormonas. Las hormonas cumplen muchas funciones en todo el organismo, desde funciones reproductivas, control de peso, en el cual se ven involucrados muchas enfermedades cuando hay desbalance, como la obesidad, la diabetes, la más conocida para todos que es la tiroides. Como ven, la endocrinología abarca un área muy importante de la salud del organismo, y es por esto que a mí desde la medicina me apasionó poder abarcar una gran cantidad de cosas y de sistemas para ayudar a las personas a mejorar su salud. Ok, es decir, tal cual como la Fundación Amarela, la endocrinología trata de entender de manera muy integral, porque lo que me hace entender es que hay un involucramiento en muchas áreas de la salud. Correcto. Ok. Comenzando por ahí, quisiera preguntarte, dentro del tiempo de ejercicio que llevas atendiendo población rural y mujer rural, ¿cuáles han sido quizás esos hallazgos o descubrimientos en cuanto a obstáculos? ¿Cuáles obstáculos tú ves que hay para que la mujer rural atienda a su salud o pueda acceder de manera óptima a recursos en salud? Bien, yo tengo más o menos 3 años atendiendo a población rural, a zonas alejadas de Colombia. El paciente de la población o la paciente de la población rural es una paciente que es muy distinta a las personas que asisten a una consulta en la ciudad. Se enfrentan en el día a día a retos, situaciones muy diferentes, tienen entornos bastante complejos, y desde ese punto de vista las personas que van a atención y que vienen de estas zonas alejadas enfrentan retos como la vialidad, los tiempos para acceder a las consultas, no solamente para llegar a un consultorio médico, sino los tiempos para acceder como tal a la oportunidad de una cita médica, pues en el área rural la oferta de servicios médicos es menor, tanto para la medicina general, aunque no tanto, pero mucho más para las especialidades y subespecialidades como la mía. Hay muy poca oferta de especialidades, pero la población, a pesar de ser una población dispersa, es una población grande. Entonces, ese es uno de los principales retos, la oferta, la oportunidad de citas. Y una vez que el paciente logra acceder a una cita médica, existe otro reto muy importante que enfrentamos en el día a día. Ese también puede verse en las ciudades, pero en el campo es muy importante, y es la oportunidad de volver a acceder a la consulta médica, bien sea por esta misma situación de falta de agendas médicas o por barreras institucionales, como por ejemplo las impuestas por las EPS, porque trámites administrativos mayormente, pero también existen pues las barreras locales, como lo mencioné antes, la vialidad. Otra muy importante y que pues a veces pasa desapercibida es la barrera personal de las pacientes que priorizan, digamos, su entorno familiar o su entorno laboral sobre su salud. Entonces considera más importante no pedir permiso para asistir a la consulta médica, porque pues es más importante mantener la productividad en su entorno laboral o atender a la familia antes de ir al médico. Pues eso es la prioridad que ellas tienen en sus vidas, y esto va minando poco a poco su salud y además dilata un poco el acceso impuesto por ellas mismas al servicio médico. Respecto a eso que me respondes, ahora yo quisiera decirte, muchas personas que están viendo este episodio desconocen como esa carga laboral que tiene la mujer rural en el campo.
cómo muchas veces ejerce un doble turno. En ese doble turno se encarga de su jornada laboral, que es bastante desgastante a nivel físico, pero también luego se encarga de una jornada doméstica. Sí. El sacrificio que tiene que hacer una mujer rural para poder acceder a una cita médica o para poder acceder a un procedimiento médico es entregar un montón de un horario que ya tiene de por sí copado, saturado, Correcto. con lo cual puede pasar, y corrígeme tú, llegan quizás con los síntomas en una proporción avanzados o en un estado de la enfermedad que hace más difícil la atención médica y se forma un círculo vicioso. Cuéntame un poquito al respecto. Es correcto lo que dices y voy a empezar por la consecuencia que es la enfermedad. Las pacientes llegan a nosotros ya con un diagnóstico establecido, luego de pasar por una larga trayectoria de medicina general, familiar, internista. Cuando por fin consiguen la derivación a nuestra especialidad, pues ya viene con una serie de consecuencias. Y allí es donde nosotros iniciamos muchas veces estudios porque ya el paciente, a pesar de traer un recorrido médico, no viene con los estudios adecuados. Entonces la paciente llega con una carga de enfermedad, con muy poco conocimiento de el entorno tan desfavorable que tiene, que es lo que ha favorecido el desarrollo de su enfermedad. Y adicional a esto, con digamos, un descuido de su autocuidado, porque la prioridad para la mujer rural es atender su casa, su familia, su trabajo, mantener alto su nivel de productividad, porque la mujer es el pilar del hogar y muchas veces del trabajo. Entonces la mujer rural está sometida a unas cargas muy largas de horas de trabajo. La mujer rural empieza su jornada a las 3 de la mañana, muchas veces cocina para toda la familia. La mujer del campo usualmente es una familia, es madre de una familia numerosa, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Adicionalmente viven con más gente, muchas veces con trabajadores de la finca. Entonces la mujer del campo se levanta a atender a todos los trabajadores de la finca, a despachar a sus chicos para el colegio, para el trabajo, y luego empieza su jornada laboral. Entonces allí va al campo, pasa todas las labores del día y luego tiene que llegar a atender, por supuesto, su casa, su hogar, su marido. Entonces no solamente es la mamá, es la trabajadora, es la esposa, pero no es la persona que se encarga de sí misma. Y esto, como has dicho perfectamente, es un círculo vicioso que se traduce en una enfermedad que viene principalmente por el deterioro del autocuidado. No hay conocimiento del autocuidado en esta población y lastimosamente uno de los pilares fundamentales para la salud, tanto el bienestar psicológico como físico, es el autocuidado. Ahora, cuando ya la mujer tiene un diagnóstico, ¿cómo ves tú ese acceso, digamos, como al medicamento o a la solución de ese diagnóstico de esa enfermedad? ¿Existe un obstáculo adicional en todo el sistema y todas las condiciones que estamos viendo que hacen que una vez que esté diagnosticada, el tema de poder sanarse se ponga complejo? Muchos, muchos, porque, como dije, el camino de las pruebas diagnósticas es largo. La demora para que la persona, primero que todo, institucionalmente se le autoricen los estudios médicos, luego tenga acceso nuevamente a la cita médica y se instaure un tratamiento, es un proceso que puede demorar 2, 3 a 6 meses dependiendo de la institución a la que la paciente esté vinculada, a la institución de salud. Algunas EPS, IPS son más eficientes que otras. Luego entonces está la dificultad para acceso a los estudios diagnósticos. Por ejemplo, para los estudios de hígado, que es una de las principales afecciones que vemos en obesidad, como consecuencia de la obesidad, que ya tocaremos más adelante, existe estudios diagnósticos que hay que realizar y muchas veces en las zonas rurales no hay el acceso. Entonces, eso demora mucho más el diagnóstico y, por supuesto, el inicio del tratamiento. Además de eso, existe otra barrera súper importante que está vinculada al desarrollo tecnológico y es que estas personas no tienen muchas veces acceso a Internet. Entonces, hoy en día las instituciones envían los exámenes al correo o le piden al paciente que tenga un smartphone para que descargue los exámenes y lo lleve a la consulta médica. Las personas del área rural muchas veces no tienen un smartphone, no tienen una red de Internet
llegan a la consulta con una serie de estudios incompletos después de 3 meses de no acceso a la cita médica, exámenes que ya tienen un tiempo de caducidad, ya no, muchas veces no nos sirven para instaurar un tratamiento y adicionalmente no descargan. Entonces la barrera tecnológica para unos es un alivio, pero para esta población específicamente es una limitante bastante importante. Y luego para establecer el tratamiento, pues por un lado, si no tenemos los estudios diagnósticos completos, ya es de por sí esto es una barrera. Luego, por otro lado, la barrera institucional como tal. Tratamientos hay, pero son costosos. Entonces las IPS, las EPS no los autorizan. Existe una serie de guías clínicas que muchas veces van en detrimento de lo que es el paciente como tal o su entorno. El paciente tiene que hacer trámites de autorizaciones. Luego no hay acceso a los medicamentos, entonces como ves son muchos los retos a los que estas pacientes del área rural se enfrentan a la hora de poder empezar un manejo médico. Okay. En cuanto a la barrera, por ejemplo, de servicios públicos, muchas veces para el cuidado de una herida o para el cuidado de la salud es necesario el acceso a servicios públicos. ¿Ves que quizás en tus pacientes y en la mujer rural que atiendes hay un obstáculo en cuanto a servicios públicos y la continuidad con su tratamiento en salud? Sí, lastimosamente son pocos los casos, pero los hay. Por ejemplo, en el manejo de la diabetes, en el manejo de la obesidad, los medicamentos requieren cadena de frío. Entonces, muchas personas, o no, bueno, no muchas, una cierta población no tiene acceso a luz. Entonces, tenemos diabéticas mal controladas. Recuerdo puntualmente una que va cada cierto tiempo con unos niveles de glucosa muy altos, con un altísimo riesgo de complicaciones y cada que va se le ordena insulina porque ya agotamos todas las medicaciones orales que la pueden ayudar a controlar y ella llega y me dice, no, no puedo ponerme la insulina porque vivo en una zona de difícil acceso donde no hay luz y la vereda o la vivienda más cercana de quien me podría guardar la nevera está a 1 hora de camino. Entonces eso es una barrera bastante importante que dificulta el cumplimiento terapéutico y por supuesto lograr un estado de salud óptimo o un adecuado control de las patologías en estas personas del área rural. ¿Cómo ves la dificultad de los especialistas para empatizar con la población rural? No solamente la dificultad en cuanto a oferta de especialistas, sino cuál es esa actitud que se podría tomar desde los profesionales o los especialistas para mejorar la atención a salud en la población rural. Con respecto a las patologías que manejamos en este tipo de población, lastimosamente hay muy poca empatía de parte de los profesionales. Hablo en general, en muchas especialidades, porque se juzga mucho a la mujer porque no hace ejercicio, porque no sigue la dieta, porque ya desde que entra al consultorio muchos especialistas ya la miran con ojos de usted está así porque usted no se alimenta bien, emiten juicios sin valor y que además son ofensivos para las pacientes. Entonces, esto, primero que todo, establece una barrera entre el paciente y el profesional, porque ya la paciente se da cuenta de que se está haciendo un juicio errado y empieza la desmotivación. No solamente pasa con los especialistas, pasa con las nutricionistas, que se limitan a emitir una serie de recomendaciones que son muy generalistas, que digamos son iguales tanto para las personas del área rural como para las personas de la ciudad y que sabemos que en entornos rurales la paciente tiene mucha limitación a cierto tipo de comidas, a cierto tipo de actividades, entonces se tiende a generalizar y a encasillar a las pacientes en tipos de conductas que usualmente están desfasadas con lo que es su realidad. Entonces las pacientes tienen que enfrentarse no solo a su realidad, sino ir a la consulta a buscar ayuda y llevar un discurso de defensa porque son juzgadas erróneamente. No se les facilita un tratamiento personalizado por parte, por ejemplo, de los nutricionistas, no se les guía en ese proceso o simplemente se les pregunta, por ejemplo, ¿usted qué come? Listo, está bien. No, no coma esto. Pero no hay alternativas como personalizadas para sus situaciones y el tiempo de consulta de los nutricionistas es quizás una de las barreras porque es muy corto para las pacientes. Entonces no se toman el tiempo o la dedicación de explicarles o de preguntarles, cuénteme usted de qué dispone, vamos a elaborar un menú de la mejor manera posible para que lo pueda cumplir y vamos a hacer, lo más importante, un seguimiento. Muchas veces ellas llegan a una consulta, después de mucho tiempo de espera, les dan una hoja y no vuelvan más por acá. Entonces se pierde el seguimiento y no se sabe qué pasó con las pacientes.
A veces creemos que uno de los diagnósticos principales de la mujer rural puede ser cáncer y cualquier tipo de cáncer. En estados avanzados quizás por este descuido en el autocuidado. Pero entiendo que la obesidad, el cual es un diagnóstico que podremos considerar que no es de riesgo, es uno de los diagnósticos mayoritarios desde tu especialidad. ¿Cómo crees que impacta la obesidad a la mujer rural? La obesidad es uno de los principales diagnósticos que tenemos en población rural. Como hemos hablado, pues viene asociada a múltiples situaciones, entre ellas incide mucho la cultural. Las pacientes no saben realmente qué comer o qué hacer con lo que tienen y la falta de autocuidado incide mucho. Entendemos que la mujer rural está sometida, digamos, a una jornada pesada, demandante, pero eso no necesariamente va a hacer que tenga un gasto calórico alto que le va a ayudar a controlar su peso. Adicionalmente, está expuesta a menos horas de sueño, niveles de estrés muy altos, muchas veces hay violencia intrafamiliar y todo eso conjuga para que desarrollen obesidad como enfermedad. Y efectivamente, el cáncer es importante y la obesidad también puede llevar a muchos tipos de cáncer en la mujer, bueno, en la mujer y en el hombre, pero enfocándonos en la mujer, pues también puede derivar en cáncer de vías digestivas, puede derivar en enfermedades como la fibrosis y la cirrosis hepáticas, que son condiciones ya muy complejas de tratar y que además podrían ser prevenidas solamente previniendo la obesidad como condición. La reparación, digamos, en cuanto a horas de sueño en la mujer rural, ¿qué tal está? Es decir, es una mujer que tiene una carga laboral enorme, que muchas personas desconocen, pero además lo que te estoy entendiendo es que no se logra reparar de manera eficiente por las demandas, pero también porque metabólicamente, me lo dirías tú como endocrino, el sueño puede estar comprometido por esos mismos hábitos y esa misma carga. El sueño efectivamente se compromete por los hábitos, por la carga, pero existe otra condición que ya es consecuencia de la obesidad, que es la apnea del sueño. Cuando ya hay ciertos grados de obesidad, el mismo volumen abdominal impacta sobre la capacidad respiratoria y en sueño el paciente o la paciente tiene una mala calidad que se traduce en una fragmentación del sueño, los episodios de ronquido, ahogo, conllevan a que la paciente no concilie el sueño adecuadamente y eso se traduce en que en el día pues esté cansada porque no logra esa reparación. Entonces, aunado a las pocas horas de sueño, a la alta carga laboral, la no reparación inducida por un sueño normal pues se empeora por este tipo de condiciones que además pasan desapercibidas. Las pacientes llegan buscando ayuda porque están cansadas, entonces piensan que es por la tiroides, que es porque no duermen bien, pero todo se reduce en la mayoría de los casos a un exceso de peso que genera esta condición que trae todas estas aristas. Hasta este punto te entiendo que todo lo que vive la mujer rural en cuanto a salud es por un efecto avalancha o acumulativo. Sí. Desde la Fundación Amarela, lo que pretendemos es que la mujer rural pueda tener liderazgo sobre su propia salud y autocuidado. ¿Y de qué maneras crees tú que ella puede gestionar, hacer pasos óptimos para cerrar esa brecha en salud? Bueno, en principio pienso desde el ser de las mujeres, podríamos intervenir como desde la parte médica promoviendo redes psicológicas que fortalezcan el autocuidado, porque las personas del campo se tienden a abandonar a sí mismas en favor del cuidado de los demás. Entonces, en su autocuidado disminuye mucho su atención y esa es la primera condición para que comience la enfermedad. Si las personas son conscientes de lo que tienen que hacer por ellas mismas, van a comenzar a hacerlo porque saben que son el pilar de la casa, el pilar de la familia, el pilar de su comunidad. Entonces, ya al saber que son importantes, se van a dar la debida importancia y van a comenzar a trabajar desde ellas mismas en lo que se les proponga, pero hay que educarlas, hay que enseñarles qué pueden hacer por ellas, cómo pueden mejorar su día a día, cómo pueden priorizarse como personas, priorizar sus horarios de sueño dentro de su casa, dentro de su entorno. Y enseñar igualmente a las mujeres de su casa, a sus hijos, cómo pueden ayudarlas. Lamentablemente vivimos en una sociedad pues muy machista y la mujer tiene que hacerlo todo y la red de apoyo se va minando. Luego tenemos
que fortalecer el estar. Tenemos una comunidad con la cual las mujeres se pueden apoyar y lo pueden hacer desde el interior y desde ellas mismas, promoviendo entre ellas salidas colectivas, intercambio de información, intercambio en sus productos, pero esto es algo que se comienza a instaurar con la educación de las mujeres y se puede lograr fortalecer esas redes de apoyo. Hay comunidades donde las chicas, las señoras, salen en pareja, salen a hacer ejercicio, hacen de pronto una clase de cocina con lo que tienen, con lo local, y eso fortalece las redes de apoyo. Y esto es una situación muy necesaria porque la mujer rural vive muchas veces aislada, metida en su metro cuadrado y en su entorno. Cuando está desocupada, pues no se prioriza a sí misma, entonces comienza a encargarse de otras cosas. Entonces vienen condiciones como la afectación psicológica, el por qué estoy así, la ansiedad, la angustia. Muchas veces las personas deterioran su salud mental y buscan salidas como la comida, entonces no logran controlar la ansiedad y estas situaciones podrían fortalecerse desde las redes de apoyo. La Fundación Amarela, desde el ser, el estar y el hacer, que son los tres ejes principales, también quiere como consultarte si consideras que campañas en educación en cuanto a nutrición y campañas en educación en cuanto a actividad física podrían ser herramientas óptimas para que la mujer se empodere sobre su salud. Por supuesto que sí. Las campañas de nutrición, desde que estén orientadas al tipo de población, van a ser muy útiles porque muchas veces las pacientes no van al nutricionista porque entienden que les van a mandar una lista de cosas a las cuales no tienen acceso y esto ya es una barrera. Pero cuando se habla de una nutrición personalizada, vamos a revisar cuáles son los productos a los que usted tiene acceso y se elabora un plan de alimentación, no le llamemos dieta porque existe fobia a las dietas y las dietas tienen una condición de temporalidad. Entonces empieza el lunes y termina el sábado y el domingo ya no. La idea es que se promueva un cambio en la conciencia alimenticia, que las pacientes comiencen a tomar nuevos hábitos, nuevas formas de alimentarse que sean favorables y además que sean duraderas en el tiempo, porque una condición, una situación que vemos con frecuencia en la obesidad es que como tienen temporalidad, cuando se llega a la meta, y eso es otra cosa que quiero ser muy enfática, cuando se llega a la meta de peso, pues la dieta se abandona. Entonces debemos en primer lugar, con ayuda de nutricionistas y con ayuda de especialistas en esta rama, promover cambios de conciencia en nuestra población que incluyan la personalización con lo que tenemos en casa para que se pueda mantener en el tiempo y promover cambios sostenibles, porque además la condición de obesidad, la mayoría de las personas la asocia con un deterioro desde la parte estética, deterioro emocional, pero la realidad es que la obesidad tiene muchas otras connotaciones, como vimos, tipos de cáncer, enfermedades hepáticas, el deterioro respiratorio, he dejado de mencionar problemas de ovulación, por ejemplo, a infertilidad asociados y diabetes que también están asociadas a la obesidad y estas condiciones que son todas prevenibles, sobre ellas se puede trabajar para que las pacientes aprendan desde su autocuidado y con ayuda de nutricionistas a alimentarse y alimentar a su entorno familiar y sobre todo promover la conciencia de que no se trata de enfrentarse a la obesidad con el fin de mejorar la parte estética. Sabemos en medicina que una reducción de peso de un 5 a 10%, que en una persona de 90 kilos es numéricamente 6 kilos, reduce el riesgo de padecer muchas de estas enfermedades de una manera importante. Entonces, es importante también enseñarle a las pacientes que no tienen que verse delgadas, no tienen que llegar a su peso ideal, sino simplemente a su peso saludable para reducir la incidencia de complicaciones. Y esto ya va a reducir lo que ellas consideran una barrera porque al imponérseles un número, por ejemplo, usted debe perder 20 kilos, ya por ahí al no ver el cambio, pues empieza la frustración y esto también es una de las causas que muchas veces enfrentamos de que el paciente abandone las consultas médicas por no llegar a la meta y genera una enorme frustración y las pacientes abandonan las consultas con la consecuente complicación. Cuando ya vuelven, pues hay siempre puntos que hacen más difíciles el control de la enfermedad.
Desde el eje del hacer, en la Fundación Amarela, entendemos que hay un hacer productivo que la mujer rural prioriza. Ese hacer productivo del producto que le es más rentable. Muchas veces puede ser el café, el cacao, pero se descuida esa diversificación de producto que pueda hacer para su autocuidado en cuanto a su dieta y nutrición. ¿Cuál sería esa sugerencia que tú le harías a la mujer rural respecto a la diversificación de producto y el aprovechamiento de la riqueza que hay en el campo colombiano para poder mejorar su bienestar nutricional? Sí, eso me parece muy importante porque nuestras tierras son muy productivas, tenemos una amplia variedad de productos que no ves, por ejemplo, en otras latitudes. Y el problema está en que las personas, pienso, que carecen de conocimiento de qué hacer al respecto, se limitan a cultivar lo productivo, pero resulta que hoy en día tenemos acceso a cultivos hidropónicos, pues eso no es tan tecnológico como suena, pero hay acceso a huertas caseras que en estos medios podrían promoverse para que las personas tengan acceso a más tipos de alimentos y puedan tener una nutrición más equilibrada. Yo lo vivo cuando viajo a las zonas rurales. Uno se acerca al mercado local y ve muchos tipos de verduras, frutas, pero el paciente se limita a comer lo que cultiva, que muchas veces es café, cacao, plátano, yuca. Entonces hay un desequilibrio en el aporte de carbohidratos, eh, una muy baja cultura de consumo de verduras. Entonces la alimentación se fundamenta en 2 o 3 tipos de alimentos más la proteína ocasional, y resulta que en el campo también tenemos animales de granja de los cuales se puede sacar muy buena proteína. Tenemos crías de gallinas, hay huevos, entonces el huevo es una fuente supremamente importante de proteína, pero al paciente se le ha enseñado que el huevo sube el colesterol, que no hay que comer tanto huevo. Entonces también hay una desinformación en ese sentido. No solo entonces se necesita de orientación en cuanto al tipo de alimentación y a los beneficios de una alimentación variada, sino pues también ayudar a las personas a promover dentro de sus territorios el cultivo no para producción, sino para consumo personal, que ya es menos laborioso y más accesible, y se puede hacer en el mismo entorno entre varias comunidades y desde el hacer, como lo has dicho, entre varias familias donde se pueda compartir la producción y el consumo de este tipo de alimentos y se tenga acceso a una alimentación variada y balanceada, y además también promover el consumo de granos, leguminosas, que muchas veces se les limitan a los pacientes con el argumento de que son harinas, y resulta que la base de la pirámide de los alimentos son carbohidratos, pero tenemos una concepción equivocada de lo que son carbohidratos. La gente ve como el carbohidrato la torta, el pan, y resulta que cuando nos referimos a ese tipo de alimentos hablamos de granos enteros, la fibra, integrales, arroz incluso. Entonces es simplemente tener acceso a comida real, pero más variada, incluyendo frutas, verduras, a las cuales si nos organizamos podemos tener acceso como una comunidad, trabajando en grupos y teniendo acceso a ese tipo de producción en huertos que se pueden lograr con el trabajo de todos. Nos queda claro que queda mucho por hacer en cuanto a nutrición, salud, bienestar y autocuidado para la mujer rural. Desde la Fundación Amarela aspiramos a que la mujer rural se encargue de este eje, invirtiendo en su nutrición, en su salud, en su autocuidado y bienestar para trasladarlo a su descendencia y a otras generaciones. ¿Cómo ves tú ese impacto hacia otras generaciones en la ruralidad para que sea una semilla que se pueda estar sembrando en el campo colombiano y se convierta en resultados diferentes en salud más adelante? Bueno, más que una semilla, quisiéramos que fuera una chispa que se enciende y contagia a todos a su alrededor. Pienso que desde la parte educativa, si llegamos a estas mujeres y logramos sembrarles esa chispa o encenderles esa chispa y mm, lograr que la transmitan a sus hermanas, a sus tías, a sus hijas, y de esta manera promovemos una cadena de información, no solamente vamos a tener una mujer rural educada, sino también empoderada y más saludable, que además va a tener herramientas para defenderse de entornos más hostiles como los que las mujeres rurales enfrentan constantemente. Adicionalmente, ellas mismas pueden hacer crecer su red de apoyo
Y no solamente enfocarnos en el tema de alimentación, desde las partes de los distritos hay muchos programas que se enfocan en cómo enseñar a estos grupos de, por ejemplo, de personas con obesidad a hacer actividad física y los dirigen por un tiempo. El problema es que son autolimitados. Ellos cumplen un tiempo de adherencia al programa y luego el paciente ya lo desvinculan y el paciente continúan o los pacientes continúan por su cuenta. Allí se pierde una gran oportunidad de intervenir en el fortalecimiento de esos procesos de salud que las pacientes ya han iniciado. Ya saben cómo hacer ejercicio, lo que no saben, por ejemplo, es cómo mantenerlo en el tiempo. Pienso que con un programa educativo orientado a lograr el fortalecimiento de hábitos a largo plazo, estas mujeres van a poder beneficiarse, no solo ellas, sino su comunidad entera, de ese conocimiento, transmitirlo, implementarlo y de esa manera pues van a ser personas más sanas y menos dependientes de un sistema de salud que vemos que tiene una gran cantidad de barreras y pues eso va a ser favorable porque es llevadero por muchos años más. Gracias, doctora Laura, por estos enormes aportes en el tema de salud de la mujer rural. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que esta información llegue a ustedes y la implementen y se apropien de ella en su propio beneficio. Y gracias a todas las personas que hoy se mantuvieron conectadas con este capítulo del Efecto Amarela. Por favor, no duden en dejarnos sus comentarios, opiniones o sugerencias. Siempre estamos trayendo nuevas temáticas que impactan a la mujer rural y los invitamos a que se mantengan conectados con el siguiente capítulo del Efecto Amarela.